Un millonario, conocido por su generosidad, decidió ayudar a una mujer sin hogar en un día que parecía como cualquier otro. Pero lo que comenzó como un simple acto de bondad se convirtió en un giro inesperado cuando descubrió un secreto del pasado que los unía de una manera inimaginable. ¿Podría esa mujer ser mucho más que una desconocida? Prepárate para una historia de reencuentros emocionales, giros sorprendentes y un vínculo que desafía el tiempo y las circunstancias. Antes de sumergirte en esta emocionante narrativa, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta. No era solo un hombre exitoso, era un visionario. A sus 40 años, Lucas Monteiro había convertido su pequeña startup en un imperio empresarial de alcance global. Sus negocios abarcaban desde la tecnología hasta la sostenibilidad, reflejando su firme creencia de que las ganancias debían ir de la mano con un impacto positivo. Sin embargo, pese a su riqueza, Lucas mantenía los pies en la tierra, consciente de que no todo el éxito podía llenar vacíos invisibles. Lo que realmente lo distinguía era su generosidad. Lucas no veía su fortuna como un privilegio exclusivo, sino como una responsabilidad. Fundó organizaciones para ayudar a jóvenes desfavorecidos y apoyaba proyectos destinados a proporcionar vivienda a personas sin hogar. Estaba convencido de que cada gesto de bondad era una semilla de transformación. A pesar de su apretada agenda, Lucas siempre encontraba tiempo para pasear por su ciudad natal, un hábito que le ayudaba a recordar sus orígenes humildes. Esas raíces le enseñaron a valorar los pequeños detalles, como las miradas de gratitud que recibía de las personas a las que ayudaba. Durante esas caminatas, reflexionaba sobre la esencia de la vida y se preguntaba qué era lo que realmente importaba. Era un hombre impulsado por el deseo de dejar un legado más allá de lo material. Quería tocar vidas y ser recordado por su humanidad, no por el tamaño de su cuenta bancaria. Lucas tenía la rara habilidad de mirar más allá de las apariencias, percibiendo las historias no contadas que se escondían tras ojos perdidos. Su corazón generoso era fruto de una infancia marcada por la pérdida. Huérfano desde muy joven, Lucas fue criado por parientes lejanos que apenas podían mantenerlo. Quizás esa experiencia era lo que le impulsaba a ayudar a quienes enfrentaban adversidades. Sabía lo que significaba la soledad y el valor de una mano extendida en los momentos más oscuros. Lucas no era perfecto, pero su autenticidad lo hacía especial. Cometía errores, aprendía de ellos y seguía adelante, siempre guiado por un profundo sentido de propósito. Muchos decían que su mayor virtud era saber escuchar, un don que le conectaba con personas de mundos y realidades muy diferentes. Sus días estaban llenos de reuniones y decisiones importantes, pero nunca dejaba de observar los pequeños detalles a su alrededor. Tal vez por eso, cuando vio a una mujer sentada en la acera, con unos ojos que parecían cargar con el peso del mundo, supo que debía hacer algo. Aún no la conocía, pero su intuición le decía que aquel encuentro cambiaría su vida para siempre. Lucas lo tenía todo, o al menos eso era lo que los demás pensaban. Lo que nadie sabía era que, en el fondo, sentía que algo le faltaba. Una ausencia inexplicable lo acompañaba, como una pieza perdida de un puzzle que ni siquiera sabía que estaba buscando, hasta que aquel día encontró a la mujer que cambiaría su destino. Todo comenzó en un día que parecía ser uno más en la vida de Lucas. Había decidido dar su paseo habitual por el centro de la ciudad, buscando un momento de desconexión tras una larga jornada de reuniones. La calle estaba viva con el bullicio de personas y coches, un contraste vibrante con el silencio interno que siempre le acompañaba. Fue entonces cuando algo fuera de lugar llamó su atención. A pocos metros de una cafetería de lujo, en una esquina polvorienta, estaba ella. Una mujer sentada en el suelo, envuelta en ropas desgastadas que apenas la protegían del frío. Su postura reflejaba cansancio, pero fueron sus ojos lo que atraparon a Lucas. Había algo en ellos, una mezcla de tristeza, resignación y una chispa apenas perceptible de esperanza. Esa mirada no solo le conmovió, sino que despertó una extraña familiaridad que no podía explicar. El contraste entre sus mundos no podía ser más evidente. Él,
Con su elegante abrigo de lana y zapatos relucientes, representaba el éxito y la estabilidad. Ella, cubierta por una manta vieja y rodeada de bolsas de plástico, simbolizaba la lucha y el abandono. Sin embargo, en ese instante, todas las barreras parecían desvanecerse. Lucas sintió un impulso que le obligó a detenerse. Había algo en la escena que le resultaba profundamente injusto. ¿Cómo era posible que dos vidas tan distintas coexistieran en el mismo espacio sin nunca cruzarse? La gente pasaba de largo sin mirarla, demasiado ocupada en sus propios asuntos. Pero Lucas no pudo. Algo dentro de él le decía que debía actuar, que ese momento tenía un propósito más grande. El aire estaba cargado de una tensión inexplicable. Las luces de la ciudad titilaban suavemente, como si también fueran testigos de lo que estaba por suceder. Lucas dio unos pasos hacia ella, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. No sabía qué iba a decir ni qué esperaba encontrar, pero su corazón le empujaba hacia adelante. Cuando finalmente estuvo frente a ella, la mujer alzó la mirada con cierta cautela. Sus ojos se encontraron, y fue como si el tiempo se detuviera por un breve instante. Había algo más en esa conexión inicial, algo que ninguno de los dos comprendía en ese momento. Lucas sintió una extraña calidez, como si estuviera exactamente donde debía estar. El ruido de la ciudad parecía haberse desvanecido, dejando solo el sonido de sus respiraciones. «¿Estás bien?», fue lo único que pudo decir. Su voz salió suave, casi un susurro, como si temiera romper la frágil barrera entre ellos. Ella no respondió de inmediato, pero sus ojos hablaron por sí solos. Lucas supo en ese momento que aquel encuentro no era casualidad. Ese pequeño rincón de la ciudad, tan insignificante a simple vista, se había convertido en el escenario de algo mucho más profundo. Ni Lucas ni la mujer podían imaginar cómo ese instante cambiaría sus vidas para siempre, pero el destino, siempre impredecible, ya había puesto en marcha su plan. Cuando Lucas la vio de cerca, la realidad golpeó con más fuerza. La mujer parecía llevar el peso de una vida difícil sobre sus hombros. Su cabello, enredado y cubierto de polvo, enmarcaba un rostro marcado por el cansancio y las penurias. Sus ojos, aunque apagados, escondían una profundidad que contaba historias de lucha. Pero lo que más impactó a Lucas fue la dignidad silenciosa que aún brillaba en ella, como si, a pesar de todo, se negara a rendirse completamente. Su ropa estaba hecha a jirones, una combinación de prendas que apenas cumplían su función. Una chaqueta rota cubría sus hombros, y bajo ella llevaba un jersey demasiado grande que parecía haber conocido mejores tiempos. Sus manos, agrietadas por el frío, se aferraban a una pequeña bolsa de tela, su único objeto personal visible. Lucas se preguntó qué guardaría allí, pero algo le decía que no debía preguntar, al menos no todavía. El contraste con su entorno era brutal. Rodeada de escaparates luminosos y transeúntes bien vestidos, ella parecía invisible para todos excepto para él. Había algo en su postura, una mezcla de orgullo y vulnerabilidad que no le permitía apartar la mirada. No era solo lástima lo que sentía, era una conexión inexplicable, como si sus destinos estuvieran ligados de alguna manera. Lucas no era el tipo de persona que se detenía solo por compasión. Había algo más que lo movía, algo que no podía definir. Mientras la observaba, su mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué la había llevado a esa situación? Y sobre todo, ¿por qué sentía que debía hacer algo más que simplemente pasar de largo? La mujer, al notar su mirada fija, lo observó con recelo. Estaba acostumbrada a ser ignorada o, en el peor de los casos, juzgada por su apariencia. Pero Lucas no parecía como los demás. Había algo en sus ojos, una mezcla de calidez y determinación, que la desarmó por un instante. Bajó la mirada, como si quisiera esconderse, pero no se movió. Ese momento inicial estuvo cargado de emociones no dichas. Lucas dio un paso adelante, acercándose con cautela, temiendo asustarla. «Hola, ¿puedo ayudarte?», preguntó con suavidad. Su tono era genuino, casi familiar, como si hablara con alguien a quien conocía desde siempre. La mujer levantó la cabeza lentamente, sorprendida por la amabilidad de sus palabras. «No necesito nada», respondió ella en voz baja, pero su tono delataba algo más, un anhelo de ser escuchada, de ser vista. Lucas no insistió de inmediato.
Sabía que la confianza no se ganaba con palabras vacías. En cambio, se agachó a su nivel, eliminando cualquier barrera entre ellos. Quería demostrarle que no estaba allí por compasión pasajera, sino por algo más profundo. La primera impresión quedó grabada en su memoria como una fotografía. Lucas nunca olvidaría el brillo tenue en sus ojos, ni la forma en que su voz tembló al responder. Tampoco olvidaría la sensación de que, en ese encuentro aparentemente casual, había algo más grande en juego, algo que aún no lograba comprender. Lucas sabía que no podía marcharse sin hacer algo más. Era fácil dar un billete, decir unas palabras de ánimo y seguir adelante, pero él sentía que aquella mujer necesitaba mucho más que una ayuda superficial. Una fuerza dentro de él, casi instintiva, le decía que debía quedarse, que ese encuentro era el inicio de algo significativo, así que respiró hondo y decidió actuar. «Ven, ¿te apetece un café caliente?», le propuso con una sonrisa cálida. La mujer lo miró con desconfianza, pero había algo en su tono que la desarmó. Dudó por un momento, como si tratara de decidir si podía confiar en aquel extraño. Finalmente, con un leve asentimiento, aceptó. Lucas se levantó y extendió una mano, gesto que ella miró antes de tomarla con cierta timidez. Entraron juntos en una cafetería cercana, un lugar acogedor donde el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Mientras él pedía, ella permanecía de pie junto a la puerta, insegura, como si no terminara de creerse que estaba allí. Lucas notó su incomodidad y le indicó una mesa tranquila junto a la ventana. «Siéntate, estás a salvo», le dijo con suavidad, y sus palabras parecieron calmarla. Cuando la taza de café llegó a sus manos, sus dedos temblorosos la envolvieron con cuidado, como si sostuviera algo valioso. Fue entonces cuando Lucas se dio cuenta de cuánto significaba ese gesto para ella. No era solo el calor de la bebida, sino el acto mismo de ser tratada con dignidad y respeto. «Gracias», murmuró, y sus ojos se llenaron de una mezcla de alivio y gratitud. Pero Lucas no se detuvo ahí. Mientras ella bebía en silencio, él tomó su teléfono y empezó a buscar opciones para ayudarla. Sabía que no bastaba con ese momento. Quería asegurarse de que ella tuviera una oportunidad real de reconstruir su vida. «Dime, ¿cómo puedo ayudarte de verdad?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Ella lo miró fijamente, como si no supiera cómo responder. No estaba acostumbrada a que alguien se preocupara por ella. «Estoy bien así», dijo al principio, intentando rechazar cualquier ofrecimiento. Pero Lucas no se dejó convencer. «Todos necesitamos ayuda en algún momento», replicó con amabilidad. Poco a poco, la mujer empezó a abrirse. Le contó que no siempre había vivido en la calle, que su vida había cambiado tras una serie de infortunios que escapaban a su control. Cada palabra que decía parecía liberar un peso que había cargado durante años. Lucas escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando y dejando que hablara sin interrupciones. Mientras tanto, en su mente se formaba un plan. Decidió que lo primero era ofrecerle un lugar donde quedarse. «Tengo una habitación libre en un centro que apoyo si quieres ir allí», propuso. Ella alzó la vista, sorprendida. «¿De verdad harías eso por mí?», preguntó incrédula. «Por supuesto. Nadie debería estar solo en un momento así». La expresión de Lucas era sincera, y la mujer sintió algo que hacía tiempo no experimentaba: esperanza. Esa noche, por primera vez en años, no durmió bajo las estrellas. Lucas la llevó al lugar que había mencionado, asegurándose de que estuviera cómoda y segura antes de marcharse. Aquel acto de bondad marcó el inicio de una historia que ninguno de los dos habría podido prever. En los días que siguieron, la mujer comenzó a abrirse poco a poco. Al principio sus respuestas eran breves, cargadas de cautela, como si temiera revelar demasiado. Sin embargo, la paciencia y calidez de Lucas fueron desarmando sus barreras. Una noche, sentados en la sala común del refugio, ella finalmente comenzó a contar su historia, y sus palabras revelaron un pasado lleno de dolor y pérdidas. Su nombre era Elena, y su vida no siempre había estado marcada por la pobreza. Había crecido en un hogar humilde pero feliz, rodeada de amor y sueños por cumplir. Su padre trabajaba como mecánico y su madre era costurera. Aunque el dinero era escaso, nunca faltaron risas ni una mesa llena de historias compartidas al final del día.
Pero todo cambió abruptamente cuando un accidente de tráfico se llevó a sus padres. Elena, entonces una adolescente, se encontró de repente sola en el mundo, sin familia cercana que pudiera cuidarla. Terminó en un orfanato donde las condiciones eran duras y la esperanza escasa. Allí aprendió a sobrevivir, pero el vacío que dejó la pérdida de su familia nunca desapareció. Cuando cumplió los 18 años, salió del sistema de acogida sin recursos ni dirección, enfrentándose a un mundo que parecía dispuesto a olvidarla. Con los años, las cosas solo se complicaron, trabajos mal remunerados y relaciones tóxicas marcaron su camino. Hubo un tiempo en el que logró alquilar una pequeña habitación y soñó con estudiar, pero la vida tenía otros planes. Una enfermedad inesperada la dejó sin ahorros y pronto se vio obligada a dejar su hogar. Desde entonces, la calle se convirtió en su único refugio. Mientras relataba su historia, su voz a veces temblaba y otras se apagaba, como si cada recuerdo fuera una herida que volvía a abrirse. Lucas escuchaba atentamente, conmovido por la fortaleza de Elena frente a tantas adversidades. Cada palabra que decía parecía confirmar lo que él ya sospechaba. Ella no era una extraña cualquiera. Había algo en su historia que le resultaba inquietantemente familiar. «Siempre me pregunté por qué la vida me llevó por este camino», confesó Elena en un momento de vulnerabilidad. «A veces pienso que no merecía nada mejor». Lucas, sintiendo un nudo en la garganta, la interrumpió suavemente. «Nadie merece pasar por lo que tú has pasado, pero te prometo que este no es el final de tu historia». Las noches siguientes estuvieron llenas de conversaciones similares. Elena, aunque agotada por sus vivencias, parecía florecer al compartirlas. Por primera vez en años, alguien no solo la escuchaba, sino que le hacía sentir que su vida importaba. Lucas, por su parte, no podía evitar sentirse cada vez más conectado con ella. Algo en su relato despertaba recuerdos difusos de su propia infancia, fragmentos que nunca había logrado encajar. La historia de Elena era una mezcla de tragedia y resistencia, pero sobre todo era un testimonio de la capacidad humana de seguir adelante a pesar de todo. Lucas no podía evitar preguntarse cómo alguien que había soportado tanto aún podía mantener una chispa de dignidad en su mirada. En silencio, se prometió que haría todo lo posible para devolverle la esperanza que la vida le había arrebatado. A medida que pasaban los días, Lucas y Elena comenzaron a construir una relación que iba más allá de la ayuda y el agradecimiento. Sus conversaciones se tornaron más profundas, abarcando no solo el pasado de Elena, sino también los recuerdos de la infancia de Lucas. Fue durante una de esas charlas que surgió algo que los dejó perplejos, un punto en común que ninguno de los dos esperaba. Era una noche tranquila en el refugio, y ambos estaban sentados en una pequeña mesa, compartiendo un café caliente. Lucas había mencionado, casi de forma casual, una vieja casa en un barrio humilde donde pasó los primeros años de su vida. Al escuchar el nombre del lugar, Elena levantó la vista rápidamente. «¿Has dicho calle Magnolia?», preguntó con voz temblorosa. Lucas, extrañado, asintió. «Sí, allí vivíamos antes de que todo cambiara». «¿Por qué?». Elena se quedó en silencio durante unos segundos, como si estuviera procesando un recuerdo olvidado. «Yo también viví allí cuando era niña», murmuró finalmente. Sus palabras hicieron eco en la mente de Lucas. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Ambos comenzaron a intercambiar detalles sobre el lugar, el parque cercano, la panadería de la esquina e incluso los vecinos. Cada fragmento de información encajaba como piezas de un rompecabezas que llevaba años incompleto. La conversación tomó un giro aún más sorprendente cuando hablaron de una familia vecina que tuvo un accidente trágico y cuya hija desapareció poco después. Lucas recordaba vagamente a una niña con cabello oscuro que solía jugar en el parque. «Siempre pensé que esa niña tenía algo especial», comentó. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, respondió, «Esa niña era yo». El descubrimiento los dejó sin palabras. ¿Cómo era posible que sus caminos se hubieran cruzado de manera tan fortuita después de tantos años? La mente de Lucas comenzó a girar con preguntas que no podía responder. ¿Podría ser Elena más que una simple conocida de su infancia? ¿Era posible que sus vidas estuvieran conectadas de formas que aún no comprendían?
La idea era tan impactante como emocionante. Mientras trataban de asimilar lo que acababan de descubrir, Lucas empezó a notar más detalles que le resultaban familiares en Elena. Había algo en su forma de reír, en la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus recuerdos más felices. Una sensación de déjà vu lo invadió, como si estuviera reencontrándose con una parte perdida de sí mismo. Esa noche, Lucas no pudo dormir. Los recuerdos de su niñez, que durante años habían estado enterrados, resurgían con fuerza. Recordaba a su madre mencionando una tragedia familiar que los había separado de alguien importante, aunque los detalles siempre habían sido vagos. Ahora, con cada palabra de Elena, sentía que una verdad largamente olvidada estaba a punto de salir a la luz. Elena, por su parte, también sentía algo extraño. Aunque no podía explicarlo, la presencia de Lucas le daba una sensación de hogar que no había experimentado en mucho tiempo. Había algo en él que le resultaba reconfortante y, al mismo tiempo, familiar. Sin embargo, no podía imaginar lo que el destino tenía preparado para ellos. Fue un día lluvioso cuando el destino decidió revelar su carta más importante. Lucas, como ya era costumbre, había pasado a visitar a Elena en el refugio, llevando consigo algunos libros y ropa nueva que había comprado para ella. Mientras hablaban en la pequeña sala común, Lucas notó que Elena sostenía con cuidado un objeto pequeño y desgastado, como si fuera su posesión más preciada. Era un colgante de plata con un diseño sencillo pero llamativo, un corazón dividido en dos mitades. «Siempre lo llevo conmigo», explicó Elena, al darse cuenta de la curiosidad de Lucas. «Es lo único que me queda de mi familia. Mi madre me lo dio cuando era niña y me dijo que representaba el amor que nos mantenía unidos sin importar lo que ocurriera». Sus dedos acariciaban la joya con ternura, como si al hacerlo pudiera revivir los momentos felices que había compartido con sus padres. Lucas observó el colgante con una extraña mezcla de fascinación y asombro. Algo en él le resultaba terriblemente familiar. Alzó la mirada hacia Elena, sintiendo como una ola de recuerdos empezaba a emerger desde el fondo de su mente. Sin decir una palabra, se llevó la mano al cuello donde colgaba una cadena discreta que rara vez mostraba. Tiró de ella con cuidado y reveló un colgante idéntico, la otra mitad del corazón. Elena se quedó paralizada. Sus ojos se fijaron en el colgante de Lucas, como si estuviera viendo un fantasma del pasado. «¿De dónde has sacado eso?», preguntó con voz temblorosa. Lucas, sin apartar la mirada de ella, respondió: «Mi madre me lo dio cuando era pequeño. Dijo que era parte de un par y que el otro colgante pertenecía a alguien muy especial». El silencio que siguió fue abrumador. Elena se llevó una mano a la boca, incapaz de contener las lágrimas. «No puede ser, esto no puede ser una coincidencia», susurró, mientras el colgante de Lucas y el suyo parecían brillar con una luz especial bajo la tenue iluminación de la sala. La emoción en el aire era palpable, y ambos sintieron que algo mucho más grande que ellos estaba en juego. Lucas, intentando mantener la calma, tomó ambas mitades del colgante y las juntó. Encajaron a la perfección, completando el corazón como si nunca hubieran estado separadas. Fue un momento cargado de simbolismo, como si ese simple gesto confirmara lo que sus corazones ya sospechaban. Estaban destinados a encontrarse. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Elena, y Lucas sintió un nudo en la garganta que le impedía hablar. Había tantas preguntas, tantas piezas del pasado que ahora necesitaban ser colocadas en su lugar. Pero, sobre todo, había una verdad que ya no podían ignorar. Ese colgante era la prueba de un vínculo que nunca se había roto, incluso después de tantos años de distancia. Ambos se quedaron mirando el colgante durante unos minutos, como si esperaran que les diera más respuestas. Lucas rompió el silencio con una promesa: «No voy a parar hasta descubrir la verdad. Si esto significa lo que creo, entonces no te abandonaré. Vamos a encontrar las respuestas juntos». Elena, aunque aún conmocionada, asintió con determinación. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Ese pequeño objeto, tan sencillo pero cargado de significado, había cambiado sus vidas para siempre. Sin saberlo, habían encontrado la pieza clave para desentrañar un pasado que los conectaba de maneras que todavía no comprendían por completo. Pero ambos sabían que ya no había vuelta atrás.
Estaban en el camino hacia una verdad que lo cambiaría todo. Después de aquel impactante descubrimiento, Lucas supo que no podía quedarse con las dudas. Algo tan significativo como aquel colgante no podía ser una simple coincidencia. Decidido a llegar al fondo de la verdad, comenzó a investigar con todos los recursos a su alcance. La idea de que Elena pudiera ser alguien mucho más cercano de lo que ambos imaginaban no le dejaba descansar. La primera decisión fue contratar a un investigador privado. Lucas explicó la situación, entregando una foto del colgante y todo lo que recordaba sobre su infancia y su familia. También pidió a Elena que compartiera cualquier detalle adicional que pudiera ser relevante. Aunque los recuerdos de ella estaban llenos de lagunas, algunas piezas comenzaron a encajar. Los nombres de lugares y fechas coincidían con fragmentos de la infancia de Lucas. Mientras tanto, Lucas dedicaba sus noches a revisar viejas cajas de recuerdos que había guardado durante años en el desván de su casa. Entre fotografías descoloridas y documentos antiguos, encontró un certificado de nacimiento que mencionaba un nombre que no reconocía, pero que parecía importante: Elena Monteiro. El impacto de esas palabras lo dejó sin aliento. ¿Era posible que su familia hubiera ocultado algo tan crucial durante tanto tiempo? Los días se convirtieron en semanas, y cada nueva pista los acercaba más a la verdad. Lucas descubrió que, tras la muerte de sus padres, la familia había enfrentado una serie de problemas legales que llevaron a la separación de los hermanos. Elena había sido enviada a otro hogar, pero debido a un error en los registros, su paradero quedó perdido. La burocracia y el paso del tiempo habían enterrado la conexión entre ellos. Elena, aunque emocionada por las posibles respuestas, también temía lo que podrían encontrar. Había aprendido a vivir con el dolor de su pasado, y abrir esas heridas nuevamente era un proceso que requería más fuerza de la que imaginaba. Sin embargo, la presencia de Lucas la alentaba. Su determinación era contagiosa, y ella comenzó a sentir que tal vez, después de todo, merecía descubrir su verdadera historia. Uno de los momentos más difíciles llegó cuando Lucas tuvo que contactar a familiares lejanos que apenas recordaba. Muchos de ellos ya no vivían en la misma ciudad, pero algunos lograron aportar detalles cruciales. Una tía abuela recordó vagamente a una niña que había desaparecido tras un accidente trágico. Su relato coincidía con lo que Elena había contado, confirmando que la separación había sido un hecho real, aunque dolorosamente olvidado por la familia. Finalmente, tras semanas de trabajo incansable, Lucas y el investigador privado lograron acceder a documentos oficiales que confirmaban la conexión entre ellos. Los papeles revelaron lo que ya habían comenzado a sospechar. Elena no solo era alguien del pasado de Lucas, sino su hermana biológica, perdida hacía más de 2 décadas. La verdad estaba finalmente al alcance de sus manos. La mezcla de emociones fue abrumadora. Lucas sintió una profunda gratitud por haber seguido sus instintos, mientras que Elena comenzó a procesar lo que significaba este hallazgo. Ambos sabían que la búsqueda de respuestas no había terminado por completo, pero ahora tenían una base sólida para reconstruir su historia juntos. La verdad, aunque tardía, les había dado algo que ninguno de los dos esperaba: una nueva oportunidad para ser familia. Aunque los documentos habían arrojado luz sobre su conexión, Lucas necesitaba una confirmación definitiva. No se trataba de dudas, sino de cerrar un capítulo con certeza absoluta. Propuso a Elena realizar una prueba de ADN, algo que sellaría su vínculo de una vez por todas. Ella aceptó con una mezcla de ansiedad y esperanza, consciente de que esa prueba podía cambiarlo todo. El proceso fue rápido, pero la espera de los resultados se sintió interminable. Durante esos días, ambos se encontraron repasando fragmentos de su infancia. Lucas le mostró fotos de su vida antes de la tragedia, tratando de encontrar rastros de Elena en aquellas imágenes descoloridas. Aunque no había ninguna fotografía en la que estuvieran juntos, los relatos de su madre sobre una niña perdida cobraban ahora un nuevo sentido. Finalmente llegó el día. Lucas recibió una llamada del laboratorio confirmando que los resultados estaban listos. Decidió que leerían el informe juntos, como un acto simbólico que marcara el inicio de su nueva etapa como familia. Elena estaba nerviosa. Sus manos temblaban mientras sostenía la hoja con los resultados. Lucas la miró con una sonrisa tranquilizadora.
Sea cual sea la respuesta, ya eres parte de mi vida, le dijo. Abrieron el sobre lentamente, como si temieran que el papel pudiera desvanecer la conexión que ya sentían, pero lo que encontraron solo fortaleció su vínculo. Los resultados eran inequívocos. Lucas y Elena compartían un parentesco directo. La prueba confirmaba que no solo eran hermanos, sino que la probabilidad era casi absoluta. El corazón de ambos se llenó de una mezcla de alivio, alegría y tristeza por el tiempo perdido. Elena rompió a llorar, incapaz de contener la avalancha de emociones que la embargaba. Lucas la abrazó con fuerza, sintiendo una conexión que iba más allá de las palabras. Habían pasado años separados, enfrentando soledades diferentes, pero en ese momento todo parecía encajar. Los años de incertidumbre y sufrimiento finalmente habían encontrado un propósito. No puedo creerlo, dijo Elena entre sollozos. Todo este tiempo pensé que estaba sola, que no había nadie para mí en este mundo, y ahora resulta que siempre tuve un hermano. Lucas también tenía los ojos llenos de lágrimas. Siempre supe que faltaba algo, confesó, y ahora sé que ese algo eras tú. El refugio, con su humilde decoración y sus paredes desgastadas, se convirtió en el escenario de uno de los momentos más trascendentales de sus vidas. Los demás residentes, que habían observado de cerca la conexión entre ambos, los miraban con sonrisas emocionadas, compartiendo su alegría. Era como si el universo hubiera conspirado para reunirlos en el lugar y momento exactos. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Pasaron horas hablando, tratando de llenar los vacíos que los años de separación habían dejado. Lucas le contó cómo había luchado para superar su infancia difícil, mientras que Elena compartió los momentos más oscuros y las pequeñas alegrías que la habían mantenido en pie. Aunque sus caminos habían sido diferentes, sus corazones siempre habían latido en la misma dirección. La revelación del ADN no solo había confirmado un vínculo biológico, sino que había dado inicio a una nueva etapa para ambos. Ahora, no solo eran dos individuos con pasados complicados, eran una familia, unida por algo más fuerte que la sangre, la esperanza de un futuro compartido. A medida que las piezas del pasado se ensamblaban, la historia completa de su separación comenzó a emerger, como un rompecabezas que llevaba años esperando ser resuelto. Lucas y Elena pasaron días repasando documentos, escuchando relatos familiares y reconstruyendo los eventos que los habían llevado a perderse el uno al otro. La verdad era tan dolorosa como impactante, pero también les dio respuestas que ambos habían buscado durante años. Todo comenzó con un accidente trágico. Los padres de Lucas y Elena eran una pareja trabajadora y amorosa que hacía todo lo posible para darles un hogar lleno de cariño. Vivían modestamente, pero nunca les faltaba lo esencial. Una noche lluviosa, un coche descontrolado impactó contra el vehículo en el que viajaban los padres con sus dos hijos pequeños. La colisión fue devastadora. Los padres murieron en el acto y los niños fueron rescatados por equipos de emergencia en medio del caos. En aquel entonces, Lucas y Elena eran muy pequeños. Él tenía 5 años y ella apenas 2. Los servicios sociales actuaron con rapidez, pero un error administrativo cambió sus destinos para siempre. Lucas fue enviado con una tía materna, mientras que Elena fue asignada a un hogar de acogida temporal en otra ciudad. Nadie en la familia sabía que había sobrevivido, y las autoridades no se tomaron el tiempo necesario para investigar su conexión. El tiempo hizo que las heridas de la tragedia se profundizaran. La tía que cuidó de Lucas no tenía medios ni recursos para seguir buscando a Elena, especialmente porque nunca recibió una confirmación clara de que ella estaba viva. Con el paso de los años, la familia asumió lo peor, que Elena también había fallecido en el accidente. Ese error marcó el inicio de décadas de separación y sufrimiento silencioso. Elena, por su parte, creció sin recuerdos claros de su familia biológica. Solo tenía vagas imágenes de su madre peinándole el cabello y una canción de cuna que a veces tarareaba sin saber de dónde provenía. Siempre sintió que le faltaba algo, pero nunca pudo identificar qué era. Sus años en el sistema de acogida estuvieron llenos de incertidumbre, hasta que finalmente quedó completamente sola al alcanzar la mayoría de edad. Mientras escuchaba la historia, Lucas sintió una mezcla de rabia e impotencia.
No podía creer que un error burocrático hubiera separado a dos hermanos que deberían haber enfrentado el dolor juntos, pero también sentía gratitud por haber encontrado finalmente a Elena, aunque fuera años más tarde. Lo que nos hicieron no tiene justificación, dijo con firmeza, pero ahora estamos aquí y no pienso perder más tiempo. Elena, aunque conmocionada, encontró consuelo en las palabras de Lucas. Por primera vez, entendía por qué siempre había sentido un vacío inexplicable en su vida. La revelación de que tenía un hermano que nunca dejó de buscarla llenaba ese espacio con algo nuevo. Esperanza. Siempre pensé que estaba completamente sola, confesó. Pero ahora sé que no lo estoy. Gracias por no rendirte. La historia de su separación, aunque trágica, también era una lección de fortaleza y perseverancia. Habían enfrentado años de dolor y soledad, pero el destino los había reunido en el momento exacto. Ambos sabían que la vida no les devolvería el tiempo perdido, pero también entendían que tenían el poder de construir algo nuevo, juntos. Para Lucas, descubrir que Elena era su hermana perdida fue un momento transformador. Había enfrentado desafíos y triunfos a lo largo de su vida, pero nada lo había preparado para la montaña rusa emocional que significaba este reencuentro. Sentía una alegría indescriptible al saber que la pieza que había faltado en su vida durante tanto tiempo finalmente estaba en su lugar, pero también una tristeza profunda por todo lo que Elena había tenido que sufrir sola. La noche en que confirmaron su parentesco, Lucas se retiró a su hogar, pero no pudo dormir. Sentado en su escritorio, rodeado de documentos familiares y fotos antiguas, trató de asimilar lo que esto significaba. Las lágrimas brotaban de sus ojos mientras se preguntaba cómo habría sido su vida si no hubieran sido separados. ¿Cómo habría sido crecer con Elena, protegerla y compartir su infancia juntos? Al día siguiente, Lucas se despertó con una determinación renovada. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo asegurarme de que ella tenga el futuro que merece, se dijo a sí mismo. Su primera acción fue reunirse con su equipo personal para diseñar un plan que garantizara que Elena nunca volviera a enfrentarse a la inseguridad. Quería asegurarse de que tuviera un hogar estable, educación y acceso a todas las oportunidades que la vida le había negado. Sin embargo, Lucas también sabía que no se trataba solo de lo material. Quería recuperar el tiempo perdido con Elena, construir una relación que trascendiera las heridas del pasado. Decidió tomarse un descanso de sus negocios para pasar más tiempo con ella, aprendiendo quién era ahora, no solo quién había sido. Quería escuchar sus historias, entender su dolor y estar presente de una forma que no había sido posible antes. Cuando se reunió con Elena nuevamente, no pudo evitar abrazarla con fuerza. «Te prometo que nunca más estarás sola», le dijo con voz entrecortada. Elena, aunque aún procesando todo lo que estaba sucediendo, sintió la sinceridad en sus palabras. Aunque las heridas del pasado no desaparecerían de un día para otro, Lucas estaba decidido a demostrarle que el amor fraternal era más fuerte que cualquier adversidad. El impacto de la verdad también trajo consigo un torrente de emociones contradictorias. Lucas experimentó momentos de culpa al pensar en la vida cómoda que él había tenido, mientras Elena luchaba para sobrevivir, pero en lugar de dejarse consumir por esa culpa, decidió canalizarla en acciones concretas. Comenzó a involucrar a Elena en sus proyectos sociales, ayudándola a encontrar un propósito y un lugar donde pudiera sanar y prosperar. La emoción de Lucas no solo se reflejaba en sus palabras, sino también en sus gestos. Cada pequeño detalle, desde preparar el café que sabía que a Elena le gustaba, hasta incluirla en cenas familiares. Era una forma de mostrarle cuánto significaba para él. Cada día encontraba nuevas maneras de reforzar su compromiso de ser el hermano que ella siempre mereció. El reencuentro había cambiado la perspectiva de Lucas sobre la vida. Por mucho que hubiera logrado profesionalmente, nada se comparaba con la satisfacción de reconectar con Elena. Sentía que su riqueza y sus logros solo tenían sentido si podía usarlos para construir algo significativo, algo que le recordara que, incluso en medio de la pérdida, siempre había una oportunidad para la redención. Para Elena, el descubrimiento de que Lucas era su hermano no solo fue impactante, fue casi irreal.
Durante años había aprendido a sobrevivir sin esperar nada de nadie. La calle le había enseñado a ser fuerte, pero también a desconfiar, a protegerse del dolor de las falsas esperanzas. Y ahora, de repente, tenía no solo un hermano, sino también una conexión que parecía demasiado buena para ser verdad. El momento en que Lucas le confirmó su parentesco fue abrumador. Su mente luchaba por aceptar que el hombre que la había rescatado era, de hecho, parte de su familia perdida. Las emociones se agolparon en su pecho: incredulidad, alivio, alegría y también tristeza por los años que habían vivido separados. ¿Cómo es posible que seas tú? ¿Por qué ahora?, preguntó entre lágrimas, buscando respuestas en los ojos de Lucas. La vulnerabilidad que Elena había intentado esconder durante años finalmente salió a la luz. «No sé cómo reaccionar», confesó. «Me he acostumbrado a estar sola. Tener a alguien que se preocupe por mí, no sé si puedo creerlo todavía». Pero, a pesar de sus miedos, algo en su interior comenzó a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba completamente sola en el mundo. Elena pasó días tratando de procesar lo que significaba tener un hermano que no solo la reconocía, sino que estaba dispuesto a ayudarla. Había vivido tanto tiempo sintiéndose invisible que la idea de que alguien realmente la valorara le resultaba difícil de aceptar. Cada gesto de Lucas, desde sus palabras de aliento hasta sus pequeños actos de bondad, la conmovía profundamente. Una noche, mientras ambos compartían una cena sencilla, Elena rompió el silencio con una confesión. «Siempre pensé que si volvía a encontrar a alguien de mi familia, no sabrían qué hacer conmigo. Que sería una carga». Lucas, con una sonrisa serena, tomó su mano y le respondió: «Nunca serás una carga. Eres mi hermana, y si algo me faltaba, eras tú». Esas palabras fueron un bálsamo para su alma. Aunque aún tenía mucho que sanar, comenzó a permitir que la esperanza entrara en su vida. Empezó a soñar nuevamente, a imaginar un futuro que no estuviera definido por la supervivencia, sino por el crecimiento y la conexión. Con cada día que pasaba, se sentía más segura al lado de Lucas, como si finalmente hubiera encontrado el hogar que tanto había buscado. Elena también experimentó un proceso de redescubrimiento personal. Gracias al apoyo de Lucas, empezó a explorar intereses y habilidades que había dejado atrás en su juventud. La lectura, el arte y el simple hecho de planear el mañana se convirtieron en actos que revitalizaron su espíritu. Poco a poco, comenzó a dejar atrás el miedo que había definido su vida durante tanto tiempo. A pesar de todo, no fue un camino fácil. Había días en los que las cicatrices emocionales del pasado volvían con fuerza, recordándole los años que había pasado sin nadie en quien confiar. Pero Lucas siempre estaba allí, recordándole que no tenía que enfrentarlo sola. Su paciencia y comprensión le daban la fuerza que necesitaba para seguir adelante. La reacción de Elena, aunque llena de altibajos, marcó el inicio de un profundo cambio en su vida. Con cada paso que daba, aprendía a aceptar que merecía ser amada y que, a pesar de los años perdidos, tenía un futuro brillante por delante. Lucas no solo era su hermano, era su ancla en un mundo que finalmente comenzaba a sentirse menos hostil. Con el paso de los días, Lucas y Elena comenzaron a reconstruir un vínculo que, aunque roto por las circunstancias, nunca había desaparecido por completo. Al principio, las conversaciones giraban en torno a sus recuerdos de infancia y los fragmentos que aún podían conectar. Lucas hablaba con nostalgia de los días en que jugaba en el patio trasero, mientras Elena intentaba desenterrar imágenes difusas de una madre que la peinaba con ternura. Cada charla era como añadir una pieza más al rompecabezas de su relación. Lucas insistía en dedicar tiempo exclusivamente para ella. A menudo la llevaba a lugares tranquilos, como parques o cafeterías, donde podían conversar sin interrupciones. Fue en una de esas ocasiones que ambos se dieron cuenta de cuán parecidos eran a pesar de los años separados. Compartían el mismo humor sutil, las mismas expresiones al hablar, e incluso una inclinación por interrumpir las conversaciones del otro con anécdotas inesperadas. Un día, Lucas organizó una visita a su ciudad natal, la misma donde habían pasado sus primeros años de vida. Elena, aunque nerviosa, aceptó acompañarlo. Caminaron juntos por calles que habían cambiado con el tiempo,
pero que aún guardaban rastros de su historia. Frente a lo que quedaba de su antigua casa, ambos sintieron una conexión inexplicable, como si las paredes derruidas aún guardaran ecos de risas infantiles. «Aquí fue donde todo comenzó», dijo Lucas con una sonrisa melancólica, «y ahora es donde estamos empezando de nuevo». La reconstrucción del vínculo no se limitaba a lo emocional. Lucas ayudó a Elena a integrarse en su vida cotidiana, presentándola a amigos cercanos y familiares. Aunque al principio se sintió abrumada, poco a poco empezó a encontrar su lugar. Las cenas familiares se convirtieron en una oportunidad para compartir historias y momentos que fortalecían la relación entre ambos. «Es como si nunca te hubieras ido», comentó uno de los primos de Lucas, y Elena sintió por primera vez que pertenecía a algo más grande. Elena también comenzó a abrirse de nuevas maneras. Le mostró a Lucas pequeños talentos que había desarrollado durante los años en la calle, como su habilidad para dibujar con carboncillo. Un día, mientras Lucas revisaba documentos en su oficina, Elena le entregó un retrato que había hecho de él. «No soy profesional», dijo con modestia, pero Lucas quedó sin palabras. En el dibujo había capturado no solo su rostro, sino también la bondad y determinación que lo definían. Con cada día que pasaba, los lazos entre ellos se fortalecían. Las heridas del pasado no desaparecieron por completo, pero ambos aprendieron a vivir con ellas, transformándolas en recordatorios de su resiliencia. Juntos, encontraron formas de celebrar su presente sin olvidar de dónde venían. Desde cenas improvisadas hasta largas charlas nocturnas, cada momento compartido era una nueva oportunidad para recuperar el tiempo perdido. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, tanto Lucas como Elena sabían que habían dado un paso crucial. La reconstrucción de su vínculo no era solo un acto de amor fraternal, sino una declaración de que, incluso en medio de la adversidad, la familia podía prevalecer. Habían encontrado algo más valioso que la riqueza material o el éxito: la certeza de que, mientras estuvieran juntos, nada sería imposible. Elena, que durante años había vivido sumida en la lucha diaria por sobrevivir, comenzó a experimentar un cambio profundo. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con un futuro diferente. Con el apoyo constante de Lucas, su vida dio un giro radical, pasando de la incertidumbre y el desamparo a una etapa de estabilidad y esperanza. El primer paso fue mudarse a un apartamento pequeño y acogedor que Lucas había preparado para ella. Aunque insistió en que era un regalo, Elena tuvo dudas al principio. «¿Estás seguro de que no es demasiado?», preguntó tímidamente, mirando las paredes recién pintadas y los muebles sencillos pero elegantes. Lucas, con una sonrisa cálida, respondió: «Esto no es solo un techo sobre tu cabeza, Elena. Es el inicio de tu nueva vida. Te mereces esto y mucho más». Con un hogar seguro, Elena comenzó a centrarse en su crecimiento personal. Lucas, siempre atento, le ofreció la oportunidad de retomar sus estudios, algo que había quedado truncado en su juventud. Al principio, Elena se sentía insegura, temiendo no estar a la altura después de tantos años fuera del aula. Sin embargo, con palabras de aliento y apoyo incondicional, aceptó el desafío. Inscribirse en cursos de arte y diseño fue como redescubrir una parte de sí misma que había estado enterrada por años. Cada pequeño logro llenaba a Elena de confianza. Desde completar su primer proyecto artístico hasta recibir elogios de sus profesores, cada paso la acercaba más a la persona que siempre había querido ser. Lucas, orgulloso, asistía a todas sus exposiciones y celebraba cada uno de sus progresos. «Siempre supe que tenías un talento especial», le decía con admiración. Además de sus estudios, Elena comenzó a involucrarse en los proyectos sociales de Lucas. Decidió usar su experiencia personal para ayudar a otros que, como ella, habían enfrentado la dureza de la vida en la calle. Dar charlas motivacionales y organizar talleres de arte en refugios locales le dio un propósito que iba más allá de su propio bienestar. «Si yo pude salir adelante, tú también puedes», solía decirles a quienes la escuchaban. El impacto de su transformación no solo se reflejaba en sus acciones, sino también en su aspecto. Elena empezó a cuidarse más, y la sonrisa que antes era rara se convirtió en una constante. Su mirada, antes apagada, ahora brillaba con determinación.
Cada día que pasaba, demostraba que las cicatrices de su pasado no la definían, sino que la fortalecían. Lucas, que había sido testigo de su evolución, no podía estar más orgulloso. «Eres un ejemplo de lo que significa superar la adversidad», le decía con frecuencia. Pero Elena, siempre humilde, insistía en que todo lo que había logrado era gracias al apoyo de su hermano. «Tú me diste la oportunidad que nadie más me dio. No sería nada sin ti». Sin embargo, Elena sabía que su camino de transformación aún no había terminado. Había muchas metas que quería alcanzar, pero lo hacía con la tranquilidad de saber que ya no estaba sola. Lucas estaba allí, como un faro que la guiaba en los momentos difíciles, y aunque su nueva vida estaba llena de retos, cada paso la acercaba más a la versión de sí misma que siempre había soñado. La transformación de Elena no era solo un cambio externo, sino una renovación profunda de su espíritu. Había pasado de ser una mujer rota por las circunstancias a una persona que irradiaba fuerza y esperanza, y con Lucas a su lado, sabía que el futuro estaba lleno de posibilidades. Con el pasado reconciliado y un presente lleno de nuevas posibilidades, Lucas y Elena decidieron mirar hacia adelante y construir un futuro juntos. La conexión entre ellos se había fortalecido con cada conversación, cada gesto y cada pequeño momento compartido. Ahora eran más que hermanos reencontrados. Eran un equipo, una familia que había desafiado el tiempo y las adversidades para reunirse. Lucas, siempre visionario, propuso un plan ambicioso pero significativo: crear una fundación en honor a sus padres. No solo para recordar su legado, explicó, sino para ayudar a quienes, como nosotros, han enfrentado separaciones y pérdidas. Elena, emocionada por la idea, aceptó de inmediato. Juntos comenzaron a trabajar en el proyecto, combinando los recursos de Lucas con las experiencias de vida de Elena para crear algo realmente transformador. La fundación no solo brindaba apoyo material a familias necesitadas, sino que también ofrecía programas para ayudar a personas sin hogar a encontrar estabilidad y propósito. Elena, con su sensibilidad y empatía, se convirtió en una figura central en las actividades de la organización. Sus talleres de arte se convirtieron en un espacio de sanación para muchos, mientras que sus charlas inspiradoras demostraban que la esperanza era posible, incluso en los momentos más oscuros. En su vida personal, Lucas y Elena también encontraron formas de celebrar su nueva etapa. Comenzaron a organizar reuniones familiares más frecuentes, invitando a primos, tíos y otros parientes que, aunque distantes, estaban encantados de verlos juntos. Las cenas estaban llenas de risas, anécdotas y planes para el futuro. En esas noches, tanto Lucas como Elena sentían que habían recuperado algo que pensaban perdido para siempre. Además, ambos se dedicaron a viajar juntos, visitando lugares que habían soñado cuando eran niños. Desde playas tranquilas hasta montañas imponentes, cada destino era una oportunidad para crear nuevos recuerdos y fortalecer su vínculo. Durante una visita a un pequeño pueblo costero, Elena comentó: «Nunca imaginé que la vida me daría una segunda oportunidad para ser feliz». Lucas, mirándola con orgullo, respondió: «La vida siempre encuentra una forma, Elena. Solo hay que estar dispuestos a seguir adelante». Aunque había días en los que las cicatrices del pasado volvían a aparecer, tanto Lucas como Elena aprendieron a enfrentarlas juntos. En lugar de ignorar el dolor, lo usaban como un recordatorio de lo lejos que habían llegado. Cada desafío superado reforzaba su compromiso mutuo y les daba la fuerza para seguir construyendo su camino. La nueva jornada en familia también les permitió replantear lo que significaba el éxito. Para Lucas, ya no se trataba solo de números y negocios, sino de las personas a las que podía impactar positivamente. Para Elena, el éxito era cada sonrisa que lograba arrancar en sus talleres, cada vida que podía tocar con su historia. Juntos, se convirtieron en un ejemplo de cómo el amor y la perseverancia podían superar cualquier obstáculo. La vida seguía adelante, y aunque el pasado nunca podría cambiarse, ambos sabían que el futuro estaba lleno de posibilidades. Lucas y Elena ya no eran solo sobrevivientes de una tragedia, eran protagonistas de una historia de redención, unidad y esperanza. Y mientras caminaban juntos hacia el porvenir, estaban seguros de una cosa: esta vez
nada ni nadie los separaría. La historia de Lucas y Elena es un testimonio del poder transformador de la bondad, la resiliencia y el amor fraternal. Lo que comenzó como un acto de generosidad en una esquina cualquiera de la ciudad, se convirtió en un reencuentro destinado a sanar heridas profundas y reconstruir vidas. Juntos, demostraron que incluso las pérdidas más desgarradoras pueden convertirse en semillas de esperanza y oportunidades inesperadas. La vida los separó en circunstancias trágicas, pero también los unió en el momento perfecto, cuando ambos estaban listos para enfrentar la verdad y construir un futuro mejor. Lucas, con su visión y recursos, y Elena, con su fortaleza y empatía, encontraron la manera de superar las barreras del tiempo y el dolor para recuperar lo que realmente importaba, su familia. Esta historia no solo habla de segundas oportunidades, sino también de la importancia de mirar más allá de las apariencias. Si Lucas no hubiera seguido su instinto aquel día lluvioso, tal vez nunca habría descubierto a su hermana, ni tampoco habría transformado su vida y la de tantos otros. Es un recordatorio de que cada gesto cuenta y que las conexiones humanas más profundas pueden surgir en los lugares más inesperados. Elena, quien había aprendido a vivir en la calle sin esperar nada de nadie, encontró en Lucas un refugio, un hogar y una razón para seguir adelante. Su transformación no solo fue un cambio de circunstancias, sino un renacimiento completo de su espíritu. Hoy, su historia inspira a otros a creer en la posibilidad de un futuro mejor, sin importar lo difícil que haya sido el pasado. La fundación que crearon juntos continúa ayudando a quienes más lo necesitan, llevando el legado de sus padres a una nueva generación. A través de su trabajo, Lucas y Elena han demostrado que la verdadera riqueza no está en los números, sino en las vidas que se tocan y en las historias que se transforman. Esta historia nos recuerda que nunca es tarde para cambiar el rumbo de nuestras vidas, para extender una mano a alguien en necesidad o para redescubrir el poder de los lazos familiares. Y, sobre todo, nos enseña que los milagros suceden cuando menos los esperamos. Llamado a la acción, comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que la vida siempre puede dar giros sorprendentes. Quizá tú también seas el comienzo de un cambio que alguien está esperando.